Hay 28 hospitales en el área metropolitana de Caracas. Dos del Ministerio, 2 de la Alcaldía de Libertador, 2 del municipio Sucre, 7 del Seguro Social y 3 hospitales del Ministerio de la Defensa. Una total desarticulación. Nosotros somos reflejo de lo que ha venido pasando año tras año, de una indiferencia absoluta y total para la administración de salud. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Es un problema estructural. Desde hace varios años se descentralizó la salud y pasaron estos 14 hospitales del área metropolitana a la gobernación de Caracas, la extinta gobernación. Después esto se transformó en alcaldía mayor, asumiendo la alcaldía mayor el rectorado de estos 14 hospitales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cada hospital es tan grande que no se ha podido cubrir financieramente a través de la alcaldía. Entonces los recursos han sido insuficientes. El problema del financiamiento, el problema del recurso humano y el problema de la organización. El primer y gran problema que nos encontramos fue la parte de equipamiento médico-quirúrgico. Quizás no en equipos sofisticados, equipos médicos como un ultrasonido o algo así, pero el médico-quirúrgico, habían protestas importantes por falta de cosas tan elementales como unos guantes estériles para atender el parto o hacer una cirugía. En una segunda parte podemos hablar de la parte de infraestructura. Yo creo que sí hubo un abandono importante en cuanto a mantenimiento, como dicen los técnicos, preventivo y correctivo de todo lo que es infraestructura, y eso también es un problema que es muy complejo, muy costoso y que no es de solución a corto plazo. Entonces hablamos de filtraciones cuando llueve, hablamos de estructuras de paredes o sanitarios dañados, una serie de cosas que también se han ido reparando algunas, los que son menores, por un problema de limitación quizás de recursos financieros. O sea, los presupuestos hasta este momento no han sido suficientes como para que nosotros ataquemos un problema tan complejo y costoso como es la infraestructura. Con recursos humanos hemos tenido también una serie de problemas, ¿no? Vamos a decir, a unos salarios que para el profesional de salud también fueron abandonados en el tiempo. Así como la infraestructura se abandonó, como no se puso cuidado en una serie de cosas, yo creo que los salarios no fueron actualizados a la velocidad en que iba evolucionando el país. Evidentemente ningún acontecimiento puede desligarse ni sacarse de la evolución histórica que se ha desarrollado. Aquí en los años 80 y 90 fueron impuestas toda una cantidad, una receta neoliberal que no solo fue en salud, fue en todos los ámbitos del quehacer nacional. ¿Qué pasó con eso? Eso produjo una desinversión en el sector salud. Además de eso, permitió, avaló, facilitó lo que era la fragmentación. Todo eso reunido, la desinversión en el sector, la fragmentación del sistema, es lo que ha hecho que en la actualidad continuemos, a pesar de todo el proceso, toda la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano, a pesar de todas las medidas, tales como Barrio Adentro, que sin duda ha sido la medida más impactante y de mayor cobertura que ha realizado el proceso revolucionario. A pesar de eso, el ciudadano, la ciudadana común y corriente sigue sintiendo que no hay una respuesta integral a sus problemas de salud. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ciudadano o una ciudadana que entra al sistema
de barrio adentro a lo que es el consultorio popular o al CDI, pero cuando la jerarquía de su problema supera el nivel resolutorio de estas dos instituciones, entonces no consigue una respuesta adecuada en lo que es el sistema convencional. Cuando nosotros tenemos este mapa, entonces nosotros trabajando aquí desde la Secretaría, decimos, bueno, sí, tenemos que lograr un financiamiento adecuado, sí, tenemos que lograr organizar el recurso humano, pero si no se invierte en la construcción de un sistema organizado, es imposible, esto va a seguir siendo gasto. Es la estrategia, cómo abordar un problema desde el punto de vista transectorial y que cada quien pueda resolver en el terreno con los actores desde el punto de vista del Estado, pero con los ciudadanos y las ciudadanas también abordando su propio problema. Entonces, allí la estrategia baja todo esto al terreno, al territorio social, donde vamos a discutir las políticas públicas con el ciudadano y la ciudadana y con el trabajador. No es un problema solo entonces del director o del jefe de servicio, sino que es un problema del colectivo, cómo lograr eso. Señor vicepresidente, señor ministro de Salud, apuremos todo esto. La alcaldía mayor, independientemente de quien esté allí de alcalde, no tiene capacidad para manejar esos hospitales. Comenzamos a ensamblar un plan piloto donde buscamos integrar todos estos sistemas que se encuentran dispersos con distintas capacidades de atención, porque hay unos que tienen recursos, a otros les falta, otros tienen un término medio, hay distintos niveles de capacidad de atención. Entonces, en esa mesa de trabajo, nosotros comenzamos a elaborar un plan. El plan tiene 3 fases. La fase del despegue, que es esta, pues, la fase de la creación de Caracas como piloto del Sistema Público Nacional de Salud. Y esa fase va a durar por lo menos un año, ¿ok? Una segunda fase, que es la consolidación de lo que sería el Sistema Público Metropolitano de Salud, y una tercera fase que sería la consolidación del el desarrollo de ese Sistema Público Metropolitano de Salud como piloto, como experiencia del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Metropolitano de Salud, una vez la vicepresidencia llama a todos los actores, facilita la comunicación de todos los actores, saca el decreto para la creación del Sistema Metropolitano, se prepara un plan. Ese plan tiene 12 líneas estratégicas. Abordar los problemas desde el punto de vista transsectorial y en colectivo, entonces esta nueva institucionalidad tiene que tener como base fundamental la participación. El propósito de este Sistema Metropolitano de Salud, homologar no solamente los presupuestos para estos diferentes hospitales, sino también homologarle el salario a todo el equipo de salud, empezando los médicos, que también los de la Alcaldía Mayor ganan menos que los del Seguro Social. Entonces homologarlo con el de mayor sueldo. Te quiero decir que el sueldo básico es igual en todo. Lo que varía son los bonos, las vacaciones y eso. Pero eso es lo que está agarrando el Sistema Metropolitano de Salud. Mantener la calidad y la cantidad de los insumos para que estructuralmente la cadena logística de ese insumo sea lo tan flexible y tan adecuada que el insumo llegue a donde tiene que llegar. Están siendo intervenidos en este momento 10 hospitales del área metropolitana de Caracas.
Una regulación que ni siquiera es una regulación desde el exterior, una regulación desde el interior de la misma institución. ¿Cómo hacemos para cambiar del imaginario de todos los ciudadanos y de ciudadanas y de los servidores públicos que trabajan en el sector salud, que la salud, producto de determinantes sociales, no es un problema de ausencia de enfermedad, es un problema de calidad de vida? Fuerte, un sistema de información veraz, un sistema de información que sea oportuno para una toma adecuada de decisiones. La movilización de personas que estamos realizando desde las instituciones para que se haga esa reorganización. Es toda una reingeniería del sistema. ¿Cuáles son los costos verdaderos en la atención privada? Desarrollar la metodología y buscar y saber cuántos son los costos y cómo hacemos para una contratación privada, un contrato público con lo privado, porque si efectivamente todavía el sistema público que está increciendo tiene que fortalecerse en algunas especialidades o en algunas cosas que no las tenemos en el sector público y que por ahora no las vamos a tener y que tendremos que seguirla comprando en el privado porque tenemos que garantizar el derecho, pero la tenemos que comprar bajo las condiciones del Estado. Tiene que haber un plan de seguridad para nuestros centros, no solo los hospitales, los CDI, las salas de rehabilitación, los ambulatorios, o sea, un plan de seguridad para el sector. Dialogar con la comunidad en la transformación del concepto de salud, dialogar que esa comunidad pueda exigir su derecho de manera autónoma y exigirle al Estado la garantía de ese derecho. Estamos abiertos a que la construcción del sistema es una construcción en colectivo. Estamos abiertos a que la construcción del sistema es una construcción en colectivo. La formación y la capacitación del recurso humano. En este momento tenemos en formación cerca de 25.000 médicos integrales comunitarios que ya se encuentran en el tercer año. Es decir, que ya dentro de 3 años nosotros podríamos tener un número importante de médicos integrales comunitarios, médicos generales, que estarían trabajando en los diferentes módulos y ambulatorios que en este momento se están construyendo, ¿no? La necesidad de formar profesionales del sector salud, es decir, los profesionales que van a formar el equipo médico, que va a ser la base fundamental de lo que es ese nuevo sistema público. Se denomina medicina integral comunitaria porque, en primer lugar, son médicos, ¿no? Son médicos con un currículum exactamente igual que el que tienen el resto de las escuelas de medicina de Venezuela y del mundo, es decir, la carrera dura 6 años, tiene todos los elementos informativos que requiere cualquier médico, pero al mismo tiempo es integral porque en sí mismo lleva lo que es la base de lo que es la atención primaria. Las diferencias que hay entre un médico formado en nuestras universidades, así como en otras partes del mundo occidental, y el médico integral comunitario, es que nosotros, los que fuimos formados en las universidades tradicionales,
tenemos como centro el problema de la enfermedad. Es decir, nosotros somos formados para curar enfermedades. Y es más, estamos formados para ser especialistas en determinadas ramas de la medicina en la que se presentan enfermedades que debemos de curar, ¿no? Para estar en concordancia con lo que sería el nuevo Sistema Público Nacional de Salud, desde la perspectiva de las personas que van a laborar en él, eso que llaman recursos humanos, ¿no? El médico integral comunitario sería el primero que está en proceso de formación porque la carrera dura 6 años, pero al mismo tiempo se están formando también los odontólogos generales integrales necesarios para esto, se están formando también las enfermeras integrales comunitarias y el resto del equipo de salud. El total de estudiantes de medicina integral comunitaria en Venezuela y en Cuba, incluyendo los de la ELAN, llega a 29.358 estudiantes de la nueva medicina socialista, humanista, integral, comunitaria. De verdad, nosotros le pedimos a la comunidad, que es la que debiera estar acá. Creemos en una participación autónoma, la participación de las comunidades organizadas, pero una participación de esas comunidades que estén empoderadas del conocimiento, de cómo hacer para construir la política pública que le conviene a su territorio social. Yo quiero hacerle un llamado no a las comunidades solamente, sino a la colectividad en general, a que se aboque a colaborar más en el cuidado de nuestros hospitales, porque no solamente la Contraloría Social estaba encargada de eso, sino todos tenemos la obligación de velar por nuestros bienes, porque al fin y al cabo todos somos contralores sociales y tenemos, esos son patrimonios nuestros. Pero no solo eso, sino además exigir la rendición de cuentas. Nosotros los contralores sociales pertenecemos aquí a la comunidad. Nosotros llegamos aquí porque había muchas irregularidades en mi comunidad. Fui a hacer los talleres y ahí me involucré en todo esto, pues. Sé como yo utilizo mucho este hospital, mi comunidad, me interesó mucho y vine hasta acá a ejercer la Contraloría Social como voluntaria. Bueno, la Contraloría Social se dedica más que todo a velar por el buen funcionamiento del hospital, a estar pendiente de que los empleados cumplan con su labor, que traten bien a los pacientes, que se les haga un buen servicio a los hospitalizados, a los que vienen por emergencia. Se podría decir que siempre llega insumos, siempre yo veo que llegan insumos y pues todas esas cuestiones. Y muchas veces los médicos dicen que no hay insumos. Para mí eso es una irregularidad, ¿ves? Entonces muchas veces se le niega a los pacientes una medicina que ahí está como una muestra médica o X y le dicen que no hay ese medicamento y sí lo hay. Cuando se detectan esas irregularidades, nosotros levantamos un informe, lo firmamos todo. Nosotros quisiéramos tener respuestas de todas las irregularidades que nosotros denunciamos, ¿verdad? Creemos en una participación autónoma, una participación con el conocimiento franco de cuál es su problema, de cómo evidenciar el problema y cómo trabajar en la planificación de la política pública. Si algo de lo que los venezolanos debemos todos sentirnos orgullosos es de su recurso humano a nivel de la salud, tanto a nivel de enfermería como a nivel médico.
cuando nosotros como ciudadanos no asumimos ese compromiso, entonces no estamos contribuyendo. Todavía en ese sentido es necesario profundizar aún más, pero es el rol que tiene el ciudadano.